Onda Pedriza presenta Sopa de Letras, el lugar donde los libros se viven, con Gemma Moreno. Pues eso, que como os decía yo el otro día, estaba dándole vueltas a que Onda Pedriza se ha vuelto a poner en marcha. Y igual que os decía el otro día, pensé, pues vamos a hacer un programa de radio, ¿no? Un programa de radio sobre libros. Podríamos hacerlo en la Biblioteca Concha Méndez, que es la biblioteca pública de aquí de Manzanares el Real, y podríamos hacerlo además como un evento en vivo. Porque la idea es eso, hacer algo donde los libros tengan su protagonismo y cobren vida, un lugar donde los libros se vivan. Esto es Sopa de Letras. En nuestro programa de hoy, en nuestra sopa, hemos condimentado y puesto varios ingredientes y nos ha salido una sopa muy natural, muy natural. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a hablar de libros y montaña. Cómo no, en este entorno tan maravilloso que tenemos como escenario, con la Pedriza, con la Sierra de Guadarrama y con la cantidad de aficionados que hay a la escalada y al alpinismo. ¿Cuál es la relación entre libros y montaña? ¿Cuál es la relación y qué hay de profundidad entre la relación de uno y otro? Bueno, pues para averiguar todo esto vamos a recibir a Lara Magdaleno, que es escritora y montañera, y nos va a presentar su recién publicada novela Instadrama Alpino, una aventura entre rocas que plantea preguntas definitivas como qué es para nosotros la montaña y sobre todo cómo queremos conservarla. Pero no solo ella, también estará con nosotros María Herrebajo, que es autora de Yo sé por qué te escondes aquí, que fue premio Desnivel en 2022 y que entremezcla la escalada y la vida en las montañas con el mundo interior de sus personajes, esa profundidad de la que yo hablaba antes. Muy atentos a todos los que habéis querido acompañarnos como público. Por cierto, ¿cuántos sois? ¿Hola? 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 ¡Bienvenidos a todos! Ahí se estaba quedando un poco descolgado, ¿verdad? Porque si esto se vive, si esto es un programa en vivo, pues faltabais vosotros, el público. Os decía que, muchas gracias por haber venido y sobre todo que estéis atentos porque venir a Sopa de Letras tiene premio y sortearemos entre vosotros 2 ejemplares de las novelas de las que vamos a hablar. Ahora sí, ahora yo ya estoy en la energía que me corresponde. Después de las entrevistas, Maya Marcos, que es colaboradora del programa, va a presentarnos una sección nueva que se llama Perfiles, en la que hablaremos de Messner. Así que los libros hoy van a ser nuestro hilo conductor para hablar de naturaleza, de esa necesidad de cuidarla y conservarla y de cómo la montaña además nos enseña grandes valores como la autenticidad o la valentía. Y no solo eso, como este es un lugar donde los libros se viven, vamos a aderezar nuestra charla con narraciones en vivo y lecturas dramatizadas, gracias a la ayuda de algunos de los componentes del grupo del teatro de adultos de Manzanares el Real y también de El Imperdible, grupo de teatro de Miraflores de la Sierra. Ahí está, así que con todo esto por delante, el puchero burbujeando ya, espero que tengáis hambre de libros y montaña porque comenzamos, esto es Sopa de Letras. En palabras del aventurero y escritor Sebastián Álvaro, conocido por el programa Al filo de lo imposible, la escritura y el alpinismo ayudan a dar un sentido noble a la vida, a cultivar la pasión por los retos difíciles y a buscar esa esencia que enaltece nuestro espíritu humano y que nos empuja a ser mejores personas.
Él también dice de Lara Magdaleno Huertas, nuestra invitada de hoy, y de quien prologa su nueva novela, que es una maravillosa escritora, una orfebre de la palabra, de la fantasía y la imaginación, que utiliza su pasión por la escalada para contar historias que profundizan en esa esencia de la vida misma. Lara acaba de publicar Instadrama Alpino, una novela que mezcla realidad, ficción y virtualidad y que arroja preguntas fundamentales sobre problemas cotidianos que no son comunes a las personas, pero también sobre la montaña misma. ¿Qué es lo que nos seduce y ata tanto a ella? Y sobre todo, ¿cómo podemos protegerla y conservarla? Lara Magdaleno Huertas inaugura nuestro segundo Sopa de Letras. Un aplauso para ella. La recibimos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Gemma. Estoy encantada de estar aquí, muy feliz. Yo estoy súper contenta por fin de ponerte cara porque han sido unas semanas de preparar esta entrevista muy intensas, de leer tu libro y no sé por qué tengo una conexión, tengo como una acordada contigo. Pero tienes una acordada porque no hemos parado de enviarnos mensajes, literalmente. Literalmente. Y compartir cosas y bueno, permitid que os diga que por lo poco que la conozco, yo sé que entre el público hay personas que la conocéis más y Lara es una persona maravillosa, súper generosa y además que tiene esas emociones que se relacionan con la montaña muy, muy adentro, ¿no? Tú la vives. Sí, bueno, no hay más que ver que me he atrevido con un poemario, ese sí que era un ejercicio de riesgo, ¿no? Sí. Pero bueno, las cosas hay que intentarlas. Eso, ahora después vamos a hablar de ese Montañas Probables, de ese poemario, pero a ver, es que la pregunta es ¿a ti cómo te da por subirte a una montaña? Tú eres odontóloga. ¿Cómo empiezas tú con esto de la escalada? Bueno, yo soy odontóloga de profesión, pero yo crecí en el pueblo de Cercedilla. Sí. Y además nosotros vivíamos en la parte alta de la montaña, alejados del pueblo. Entonces, para mí esos años me enseñaron a amar la montaña porque todo marcaba el día a día. Es decir, si nevaba no podíamos ir al colegio, no podíamos hacer vida normal, te tirabas por las pendientes que había, no salías con el coche y como los dibujos que había en la tele pues eran a las 5:30, no tenías otra cosa que estar en el campo, en la nieve, en la naturaleza, lo que fuera. Y yo la tenía a mano, es decir, el otoño era ir a por moras, la primavera coger renacuajos, el invierno la nieve y el verano pues la piscina congelada. Entonces cuando me fui de Cercedilla con 11 años pues sentí un desarraigo importante. Lo que ocurre es que vivo en un sitio en el que afortunadamente veo toda la cuerda larga. ¿Ah, sí? Sí, vivo a 30 kilómetros de la montaña, que es un sitio muy cerca para escaparte, pero lo suficientemente lejano como para que la urgencia te coma y te impida muchas veces ir, que es lo que me pasa a mí ahora. ¿Querrías ir más de lo que vas? Muchísimo más. Querría volver a vivir en Cercedilla, claro, por supuesto. Claro, pero bueno, la cuestión es esa, que de alguna forma la montaña te pica y ya no puedes abandonarla. Es este tipo de deportes y de experiencias que suponen una adicción. Sí, bueno, como deporte y como esencia misma, porque ¿verdad? Yo no soy una gran montañera, pero yo siento que tengo como una especie de brújula interior que siempre se orienta hacia la montaña. Y sobre todo a estas que son como estas cotas tan modestas, pero yo siempre llevo ese dibujito, ¿no?, de la cuerda larga. Mira, ahora viajo mucho y estoy muy cerca del mar. Ajá. Y yo siempre pensaba, cuando veía el mar en verano, ¡ay, qué maravilla sería ver el mar todo el año! Bueno, pues ahora siento mucho más dolor cuando me voy alejando de la montaña que cuando dejo de ver el mar. Fíjate. O sea, es cierto eso de mar o montaña, ¿no? Es una Sí. definición Sí. muy diferente, define bastante diferente a las personas, ¿no? ¿Y cómo te da por escribir? ¿También es una necesidad? Para mí absolutamente ¿Sí? es una necesidad. Yo ya escribía hace mucho, leía muchísimo de pequeña porque tampoco tengo hermanos y siempre me he inventado historias para mí misma, me he contado muchas cosas. Quizá ha sido una manera de llevar pues un poco esa soledad. Y donde yo vivía es que éramos 4 familias, Ya. o sea que es que era un poco, si no, el aburrimiento. Y hace varios años empecé a escribir, pero para mí, y un día pues pensé, voy a presentarme a un concurso literario.
y era el concurso literario del Colegio de Odontólogos Ah. de mi entidad profesional, Sí. y gané ese Sí. concurso. Sí. Y eso pues me ayudó a vencer ese miedo. Dije, bueno, ¿y por qué no seguir intentándolo? Y poco a poco pues seguí y participé en un concurso que convocó Desnivel en Sí. el confinamiento, y ahí tengo un relato también publicado. Sí, era montañas confinadas, Con ¿no? montañas confinadas. confinadas. Mm. Y bueno, pues un día dije, pues vamos a saltar a la piscina de la novela, y la presenté al premio Desnivel. Y es fue que Un extraño en Un los extraño en Alpes, los Alpes, y eso fue es. finalista en el 2021. Eso es, que está por aquí detrás, en los que veáis el vídeo, aquí detrás tenemos toda la colección de los libros que presentamos hoy. Este no he tenido todavía ocasión de leerlo, pero me han dicho que es divertidísimo. He leído que tiene reminiscencias incluso de Sin noticias de GURB, de Sí. Eduardo Mendoza, que bueno, que es uno de los libros referencia de la literatura española de los últimos tiempos. Y luego dices que es muy divertido. Yo admiro mucho a los escritores que utilizáis el humor, porque me parece un recurso muy difícil de manejar bien, quiero decir. A ver, yo creo que es un recurso dificilísimo. Yo hice un curso de escritura con humor y el profesor era muy serio. ¿Ah, sí? Es decir, escribir con humor es una cosa muy seria, es muy fácil meter la pata y es muy fácil equivocarse y perder la confianza del público. Y de hecho, sé que hay editores y editoriales que el tema del humor intentan un poco evitarlo porque tampoco saben cómo va a funcionar. Y yo sabía que era la arriesgado. mezcla humor y montaña... A ver, yo había leído mucho de lo que se publicaba en Desnivel y no lo había visto, y dije, bueno, te vas a estrellar como no hay agua en la piscina, pero tampoco pasaba nada. Yo no era un escritor conocido. ¿Qué iba a pasar? Claro, nada. Pues no iba a pasar nada, o iba a pasar algo. Y pasó. Es una alienígena que viene a la Tierra a explorar las grietas, ¿no?, de los glaciares, y bueno, y conoce el mundo de la escalada desde su visión extraterrestre. Yo te prometo que lo voy a leer, y además te voy a tomar nota de ese curso porque me interesa hacerlo a mí también, ¿eh? El humor y la escritura creo que es muy difícil, y ya montaña más todavía. Pero claro, ese rasgo de Lara como escritora también está en Instadrama Alpino, esta novela que justo estás presentando estos días. Sí, esta acaba de salir a la calle. De hecho, parecía que no llegaba a la Feria del Libro de Madrid, que era para lo que queríamos que saliera, pero lo hemos conseguido, y mañana estaré en la feria pasándomelo muy bien. Y bueno, es una historia que también tiene humor, quizá en un tono un poco más sosegado, Sí. Tiene mucha ironía. Tiene ironía, Tiene sí, otras sí, capas, sí. es diferente, pero a mí me gusta tirar del humor porque me parece que en la vida hay suficiente drama, y el día menos pensado te cae otro drama encima que no te esperabas, y si no le pones un filtro un poco en el que reírte, pues es complicado. A mí no me importa hacer el payaso en mi casa y que se rían, y Sí. me gusta que la gente lo disfrute. Siento mucho esa dualidad del payaso triste, ¿no? A veces me cuesta, pero también lo hago para mí, ¿no? Ya. A mí, realmente, si me preguntaras qué me gustaría ser de mayor, ¿Qué te gustaría ser de mayor, Lara? me encantaría ser monologuista. ¿En serio? Sí. Pues oye, no es tarde, ¿no? O sea, Bueno, creo que mayor ya soy, pero no soy monologuista. amiga, anda. Vamos a ver, una persona que se sube a las montañas como hace esta mujer, ¿cómo no se va a poner delante de un público a contar cosas divertidas? Yo creo que es menos arriesgado, ¿no? O no, depende, también ahora que lo pienso. Te iba a decir que igual es más difícil, pero ahora es tan difícil subir a una montaña Sí. y tener sitio para subir. Quizá Sí. hay que encontrar una muy lejana, con un nombre muy raro, muy poco conocido, para encontrar una montaña un poco solitaria. De eso habla un poco, es uno de los temas que se hilan, ¿no?, en esta última novela, en Instadrama Alpino, esa necesidad de proteger la montaña porque se está masificando. Está llegando un punto en el que ir a una cumbre es como ir a comprar al supermercado, ¿no? Pues sí, y yo creo, para mí personalmente es dramático. Sí. A mí me produce dolor de corazón ver las colas en el Everest, pero también me confronta con una realidad que no comprendo, saber que en los veranos, en la subida al Aneto, tiene que subir la Guardia Civil a regular el paso de Mahoma porque hay tanta gente que la posibilidad de accidentes es muy alta. Es decir, ¿qué nos falta poner en el Aneto? ¿Un semáforo? No sé, a mí me parece que está llegando a un punto exagerado y que se nos está yendo de las manos. No sé cómo vamos a poder controlarlo.
Pues no sé, yo creo que quizá las montañas un día se rebelen. Sí, se rebelen, y lo habrás leído en Instagram Alpino, que yo digo que a veces pienso que las montañas van a tener como una lepra y van a empezar a perder trozos, como el Cervino, que se cae literalmente a trozos y que va a perder esa silueta tan bella que tiene, pero no va a ser por un problema geológico, sino porque se va a estar sacudiendo gente que la invade. O sea, yo creo que la montaña puede tener un espíritu que al final haga eso y diga: habéis venido en simbiosis y ahora sois parásitos. Sois parásitos. Durante la novela, efectivamente, Lara consigue individualizar y personificar entidades que no son personas, como la montaña, como la nieve, como el viento. Son personalidades que se expresan y que tienen voz. Y eso me parece también muy interesante, porque es como ponerte delante de alguien, o de algo, mejor dicho, que en principio no se puede expresar, y tú dices las verdades que en realidad entraña, ¿no? O sea, es algo que me ha gustado mucho de la novela y que me parece muy innovador también, el poner voz a lo que no lo tiene, para que se exprese. Bueno, porque a lo mejor la tiene, pero no lo estamos escuchando. No lo estamos viendo, ¿no? Pasamos por encima, ¿no? Claro. Qué bonita la raza humana. Molaría más ser extraterrestre. Bueno, el extraterrestre, fíjate, tenía esa mirada como tan infantil, tan inocente, que era la excusa perfecta para mirar las montañas redescubriéndolas. Que te impacte una silueta, o que te impacte tener que inclinar tanto la cabeza porque estés acostumbrado a mirar 3.000 y resulta que son casi 5.000 y no lo veo. Pues a través de esa mirada fue mucho más fácil de llevar. También las montañas cobraban vida, en cierto modo, y él, desde su estructura no humana, lo percibía. Él llega a pensar que la montaña está latiendo, y sus superiores le dicen que es un imbécil porque lo que oye es el tráfico del túnel del Mont Blanc, no son los latidos. Y él piensa, no puede ser, o sea, esto es algo que le está pasando a la montaña y que intenta comunicárselo a los humanos, y hasta yo, que soy una alienígena, lo estoy percibiendo. Lo estoy notando. Hay algo siempre muy poético en lo que tú escribes, en la prosa que escribes, y por eso también tiene sentido ese poemario que también está editado en Desniveles, en Montañas Probables. Es algo arriesgado y que además tiene una visión, pues de nuevo, muy innovadora. ¿Qué tiene la poesía que le aporta a la montaña y viceversa? Bueno, es una mezcla muy complicada. Sí, ¿verdad? Y cuando yo se lo propuse a Desnivel, pensando que iban a decir que no, pues me sorprendió, porque Patti Blasco enseguida pensó que era un proyecto importante, porque era poesía y porque era la voz de una mujer, y porque la poesía no había entrado desde hacía mucho en la montaña. Aquí en Desnivel es verdad que hay muchos poetas que han escrito sobre montañas, pero yo entiendo que era como poetas que escriben sobre montañas, no un montañero que escribe poesía sobre montaña, salvando las distancias de que yo sea poeta. Es decir, yo he hecho cursos, pero no me considero poeta. Es decir, era como un intento. Bueno, y la poesía, además, hay mucha gente que piensa, no, ya automáticamente la poesía no, porque va a ser difícil de leer, o porque la poesía son flores, pájaros y color rosa, y pastelitos. Y no. Leer poesía es muy gratificante, y cuando la entiendes, o sea, creo que la cabeza te da vueltas, y yo intenté hacer esa mezcla porque pensé que había algo muy lírico en todo ese, pues en cómo un escalador cuida su cuerda. Es decir, yo he visto a los escaladores pegarse empujones, pero una cuerda no la pises, ¿verdad? Porque la cuerda no se pisa, porque la cuerda es lo que te conecta, lo que te conecta con la vida, y en el accidente, si la cuerda no está bien, pues puede ser fatídico, y es ese cordón umbilical que te conecta con tu compañero, que está sujetando tu vida. Sí, al final hay muchos elementos que pueden resultar muy técnicos a priori, son muy técnicos, pero que tienen un simbolismo interesante para aplicarlo, pues a reflexiones que emocionen, que al final es lo que persigue la poesía. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Lara, porque hemos invitado, lo decíamos al principio del programa, ya sabes que este programa pues intenta poner en valor la oralidad, ¿no? y la idea de que los libros se tienen que escuchar. Entonces se nos está adelantando Cristina González, que viene del grupo de teatro El Imperdible, desde Miraflores de la Sierra. Vamos a darle un aplauso a Cristina. Gracias.
¿Puedes decirnos hola, Cristina? Hola. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y entonces lo que hemos pensado es que ella le ponga voz a alguno de tus poemas. Pues me parece una idea excelente. Sí, ¿verdad? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir lanzando ambientación para que vayas leyendo alguno de ellos. Vamos a empezar por el primero que hemos seleccionado. Esto lo he seleccionado yo, que lo sepáis, porque nos va a ayudar a seguir la conversación con Lara y los vamos comentando. El primero de ellos se titula Algo que no sea. Es el primer poema de todo el poemario. ¿Por qué ascendemos? Nos preguntamos y yo no lo sé porque la nieve ha borrado todo lo que un día fue algo a lo que llamar camino. Me excuso diciendo que lo he olvidado, mintiendo, porque no se olvida lo que se ignora. Compruebo que la cumbre sigue en su sitio y nos mira fijamente. Las chovas han detenido su vuelo, las nubes nos observan inmóviles. Hoy no es el día, debemos regresar al valle. Le vuelvo la cara a la cima, incrédulo. Mi compañero me pregunta por qué, si el día parece perfecto. Porque hoy debemos hacer algo que no sea morir. Vaya comienzo para el poemario. Y qué bien lo ha leído, Y qué bien cómo lo ha me leído, gusta. ¿verdad? Es que, bueno, es profesional, claro. Aquí. Bueno, pero fíjate, me gusta este poema para empezar esta charla sobre esta propuesta, porque plantea yo creo dos cosas importantes para quienes no somos escaladores. ¿Por qué se escala? O sea, con el peligro que tiene, el punto de peligro que hay, de riesgo, de muerte. Aquí lo estás diciendo al final, ¿no? O sea, de repente me doy cuenta de que hoy no es el día para morir, porque ese factor siempre está ahí. ¿Qué es lo que te empuja a escalar? Bueno, probablemente esa pregunta te la va a contestar mucho mejor María, porque Sí. María es mucho más escaladora que yo. Sí, seguro, luego se la hacemos a ella porque quiero oír su opinión. Yo lo que creo es que en la montaña está muy presente la entidad de la muerte, pero yo me di cuenta cuando fui a los Alpes. Ajá. Hasta ese momento, pues bueno, normalmente planeas tu verano, vas a los Pirineos, suele hacer buen tiempo, puede haber una tormenta y llegas a los Alpes y tu semana de vacaciones está toda nublada, no hay condiciones, ha habido una avalancha, Madre mía. la situación de riesgo es mucho más importante. Y yo además viví una situación de riesgo con una luz muy cerquita que nos dimos un susto grande y pensé, aquí me puedo morir. Claro. Cuando yo estuve en los Alpes estas 2 veces, yo todavía no tenía hijos. Y tuve la espinita del Mont Blanc clavada y era obsesivo y estaba pensando al año siguiente tenemos que volver y vamos a ir por esta ruta y lo vamos a intentar y voy a hacer todo esto. Y cuando nacieron mis hijas me di cuenta de que se me había pasado ese momento, porque era muy evidente que lo que tenías delante era un monstruo demasiado grande que en un zarpazo te podía comer. Y aunque quisieras mucho la cumbre y aunque estuvieras muy cerca, creo que hay ese momento en esa corazonada que tienes que escuchar, que debes volver. Es un deporte de altísimo riesgo y por eso engancha, yo creo también. Por eso tiene ese punto de no poder soltarlo, porque la adrenalina entiendo que es una adrenalina interna, no solamente cuando estás escalando, sino en el previo, en esa planificación y en esa imaginación y en pensar que se te puede ir la vida en ello. Pero aún así te comprometes. Vamos a escuchar otro poema, me parece súper interesante por ese compromiso con la montaña y con la persona. Se titula El compromiso. ¿Y tú? ¿Le aceptas en la cumbre y en el valle, en el hielo y en el mixto, en el granito y la caliza, en la badina y en el salto, en la ventisca y en el sol, hasta que una luz, una grieta o una caída os separe? Sí, quiero, dijo ella. Es un poco así, ¿no? Es como un unos votos ¿no? matrimoniales, sí. A mí además me parece muy simbólico un elemento que hay en escalada que son los paravolts. Ajá. Porque me recuerda mucho a los anillos de los casados. Yo no estoy casada y no llevo anillos, pero me parece muy curioso cuando ves a alguien cómo brilla ese anillo en el dedo y cómo lucen con orgullo ese vínculo que tienen. Y yo creo que los paravolts simbolizan eso también. De hecho,
en la dedicatoria de Instagram Alpino, mis hijas son los paravolts más confiables, es decir, ese elemento que está ahí anclado y que no te va a fallar. Y es un anillo que no casa, pero sí que une. Y me pareció bonito hacer esa metáfora con unos votos, no necesariamente en una iglesia o en un juzgado, mucho menos, sino claro, ante la grandeza de una montaña. Ante la grandeza de una montaña y la grandeza también de un compromiso personal, porque es que la vida personal está todo el tiempo impregnando los poemas. Es lo que comentabas al principio, que no es que sea un poeta que hable de montaña, es una montañera que expresa vivencias personales también a través de su experiencia con la montaña. Hay un poema que me parece precioso, que yo creo que es muy autobiográfico, ahora me lo vas a desvelar tú, que se titula Al norte. Nuestra primera cita fue en la montaña. Tú me dijiste el nombre de un lugar que cumpliría con la premisa de ser único para nosotros. A las 8 yo estaba allí, pero tú no. A las 8 tú estabas allí, pero yo no. No había cobertura, así que esperamos. Horas después, un mensaje en el teléfono. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no has venido? Ella fue con su mapa al norte geográfico, él con su brújula al norte. Esto pasó, ¿a que sí? En cierto modo pudo pasar, en cierto modo. Bueno, es que muchas veces con el poemario tengo que aclarar que no siempre el sujeto poético soy yo. Bueno. Aunque hay mucho autobiográfico y yo esto lo he explicado muchas veces porque estas dos partes están tan cercanas a mí, pero en el poemario también hay un par de guiños a la infidelidad. Uh-huh. Por favor, yo no he sido infiel para escribir este poemario, lo digo siempre que hago una presentación y aunque ha venido mi consorte alguna también, pues en fin, ¿no? Que no siempre soy yo en primera persona. Pero ¿cómo puedes a lo mejor no entenderte en un concepto norte, ¿no? Estando dos personas como aparentemente con la misma motivación y de pronto ese desencuentro que surge en un momento de la ladera. Fíjate, yo lo había interpretado simplemente como una confusión también. No, sin bueno, más. Eso es lo bonito, lo que bonito cada que uno tiene, claro. interpreta una cosa. Claro, en la prosa y mucho más en la poesía no se completa el mensaje hasta que alguien lo lee. Y es lo bonito que tienen las artes, ¿no? También pasa con la pintura, con la escultura. Bueno, por cierto, ¿has visto qué bonita la exposición que tenemos aquí? Está preciosa. Aparte de que la sala es increíble, está maravillosa. Yo a todos los que nos estáis oyendo por la radio, todos los que son oyentes puros y duros, os invito a que entréis en YouTube para ver el vídeo también, porque hoy en la sala que nos acoge aquí en la Biblioteca Concha Méndez hay una exposición de todos los alumnos de la Escuela Municipal de Pintura y Escultura y están exponiendo como su propio nombre indica, en una exposición, sus obras y están preciosas, están muy bonitas. Bien, pues un poco eso. Yo veo esta escultura y seguro que el artista ha querido expresar algo que yo puedo reinterpretar. Y aquí en la poesía pues ocurre también con tu poemario. Vamos a leer otro más, ¿te apetece? El siguiente, que además es muy especial, se titula Después de ti. Después de ti he aprendido a andar sin apoyos, a prepararme la mochila sin repasos, a encordarme sin comprobaciones extra. He necesitado un curso nuevo de escalada para aprender a cuidar los gatos como una soltera con felinos. Y he leído una guía minuciosa, ahora que he olvidado, que me cantabas los agarres. Escalar ya no eres tú, ya no me lleva a ti, y he comprado una goma de borrar para quitar el magnesio que dejó un poema de amor escrito en el muro de adherencia repleto de vías. Desde que te fuiste, llevando de todas tus palabras, las montañas son solo colinas. Después de tus palabras, todo es colina hueca. Este es un guiño a Colina Hueca en la Pedriza. Claro, por supuesto, porque yo he escalado aquí mucho y lo que yo he aprendido de escalada pues se lo debo a mi pareja, que es escalador y es guía. Lo que ocurre es que nosotros pasamos un momento, yo aparte mi desencuentro personal con la montaña, en el que pues tener hijas y el día a día supuso que nos alejáramos. Y yo sentí como una ruptura con la montaña, pero también una ruptura con mi pareja como montañero. Sí. Y esta fue la manera de reflejarlo, como
esta sensación de he perdido a mi compañero de cordada y si quiero seguir escalando lo tengo que hacer yo sola, con toda esa dificultad. Y ese guiño pues a Colina Hueca era indispensable porque hablaba en este caso también de la pedriza y de su adherencia. Que fue donde creasteis quizá esas primeras experiencias sí, juntos donde también. Aprendí a escalar, claro, fue aquí. Claro. Pues no quiero que el tiempo se nos eche encima, pero sí es verdad que hay un último poema que quiero que compartamos con todo el público y los invitados. Se titula En la montaña. En la montaña hace un minuto es viejo, como ayer. Todo cambia deprisa a pesar del ritmo cansado de los glaciares. Las cornisas que devoran los balcones aéreos se adelgazan hasta ser del tamaño de tu espalda, de tu muslo o de tu brazo. Cuando ya no pueden estrecharse más, ese fragmento que queda es la certeza de la caída en vertical hacia la muerte. Otra vez hay la muerte. Bueno, esta era una muerte simbólica, sí. Era esa muerte de la relación con tu compañero, que es tan especial, aunque no tengas una relación de pareja, pero tu compañero de cordada es alguien en el que pones la vida en sus manos. Y cuando eso falla, pues creo que es como una ruptura sentimental. También. Absolutamente. Hay muchas emociones del ser humano que tienen que ver con las emociones que se viven en la montaña, de las relaciones que se establecen con compañeros, como en este caso, gracias a la montaña. Y quiero que sigamos indagando en todo eso con la ayuda también de María, para que nos hable también de su novela, pero quiero despedir con un gran aplauso, por favor, y todo mi agradecimiento a Cristina González. Gracias, Cristina. El grupo de teatro El Imperdible. Si quieres, vuelve ahí a tu sitio entre el público, que es súper numeroso, ¿a que sí? Y lo que vamos a hacer es eso, quédate aquí conmigo, ¿te parece? Y no sé si hay alguien que quiera tener alguna pregunta, quiera hacer alguna pregunta. Bueno, pensad si no alguna pregunta para ahora cuando ya se incorpore María, que a lo mejor tienen alguna inquietud, ¿no? Aquí el público también tiene su papel. Por supuesto. Eso es. Y mientras María R bajo, yo digo R es de Rodríguez. Mientras María, pero me gusta cómo suena, María R bajo. Suena bien, ¿verdad? Vamos a recibirla con un aplauso también, mientras ponemos una música para que ella se incorpore. El alpinismo, ese arte de escalar montañas, es un deporte absolutamente distinto y único, porque entraña una cultura basada y sostenida en compartir vivencias y experiencias y en construir juntos. Y es una cultura que va más allá, impregna disciplinas, lo decíamos, desde la pintura a la fotografía, de la música al cine y, por supuesto, de la poesía a la literatura en prosa. La escalada, además, estimula nuestros conocimientos técnicos, donde es la mente quien dirige y puede salir de su zona de confort, pero también es capaz de explorar nuestros límites internos, nuestras emociones más profundas y viscerales, como el miedo, la voluntad, la incertidumbre, la pasión, emociones con las que también vibramos en los libros. Y eso es un poco también lo que nos va a plantear María, gracias a su novela. María, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Estás contenta de compartir mesa además con Lara, ¿no? Pues muchísimo, porque no es la primera vez que nos encontramos, hemos ido compartiendo camino y es un gustazo escucharte. Sí, además es que María es divertidísima. Yo me acuerdo de la presentación de Cercedilla, que aparte que estaba la librería hasta los topes, que no cabía un alma. Cuando llegué, bueno, ya me he apoderado de tu trozo de tiempo, María, pero lo tengo que contar. Se le ocurrió hacer la presentación como un juego de preguntas. Y allí yo estaba de presentadora como azafata del 1, 2, 3, pero nos lo pasamos tan bien, fue maravilloso, bien. María, fue divertidísimo. Y yo te agradezco tanto que me acompañases ese día, y así que es un gusto poder compartir otros espacios. Claro. Y por favor, el espacio de las dos, este rato... De las dos. Sí, claro, de las dos. Bueno, de las tres, si me dejáis. Sí, claro. Yo también quiero. Una pregunta, María. Yo tengo que empezar con una pregunta para ti, muy directa, y quiero que me saques, bueno, pues la verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Pues es que decir bien es trampa, pero... ¿Cómo vas?
compleja todo. Porque la vida siempre es mucho más compleja, pero muy bien. Muy bien, abrazando todo el crisol de emociones que es la vida, que eso es. Que es muy similar a las de la montaña. Uh-huh. O ¿qué es? ¿Más la montaña o más la vida? ¿Cómo? ¿Eh? Repíteme la pregunta. Sí, el crisol de emociones que te provoca desde en lo más profundo de ti, ¿qué es más? ¿La montaña? Cuando tú subes o cuando estás preparando una expedición, ¿no? ¿Qué se te mueve por dentro? ¿Es más fuerte, puede ser, que cosas que pasan en la vida, en tu caso? Bueno, lo que creo que la montaña, no sé qué piensas tú de esto, Lara, creo que la montaña tiene la capacidad de amplificar ciertas emociones. Hablabas antes de que la escalada es una actividad peligrosa, no lo es, de verdad que la hacemos con un montón de márgenes de seguridad porque apreciamos un montón la vida y sin embargo sí es cierto que te lleva a límites. Dentro de la seguridad, límites donde te puedes ver a ti mismo y a los demás con mucha más claridad, porque es verdad que tocas el miedo, por ejemplo, claro, que es normalmente una emoción que tenemos escondidilla, ¿no? Tocas el miedo, tocas la incertidumbre, tocas la rabia, ¿no? El ego se levanta mucho también, entonces yo creo que aparecen como con más intensidad que en el día a día donde la rutina, pues hoy estás ahí, ¿no? En un sitio cómodo y a lo mejor no lo ves con tanta facilidad. Sí, con tanta claridad y tanta intensidad, tanta amplitud. La novela de María, ¿te gusta que te diga María R. Bajo? ¿Te gusta a ti o cómo te gusta? Como yo puse R. Bajo porque quería que apareciera el apellido de mi madre. Claro, igual le pasa a Lara, ¿verdad? Con Huertas. Sí. ¿Es la madre la que os ha inculcado el amor por leer? ¿A ti también? Sí. Y quería que mi padre no dejara de aparecer, pero más pequeñito. Tu padre es una R. Pero está ahí, está todo Pero está bien. ahí. Bueno, el caso es que tú ganaste el premio Desnivel de Literatura Sí. en la edición número 24, en el año 22. ¿Qué cuenta? Yo sé que... ¿Por qué te escondes aquí? Pues sobre todo es un viaje mucho más interno, que tiene más que ver con lo que nos cambia cuando vamos a la montaña que con la épica de la montaña, ¿no? Creo que hay ejemplos buenísimos, por supuesto, de montañeros contando sus historias, que son asombrosas. No tienen que ver con lo que hacemos la mayoría de la gente, porque la mayoría, pues, oye, subimos al yelmo, ¿no? Pues a veces hacemos cosas más grandes y, sin embargo, para nosotros tiene un significado de contacto, de cómo te cambia, de cómo descubres, de cómo limpias, que es vital, que es fundamental. Entonces, la protagonista, mi propósito era frustrarla en todo lo que ella quisiera, o sea... Bueno, hacerle perrerías. Pero eso es una técnica muy buena de escritura. Cuanto peor se lo hagas pasar al personaje, mejor funciona. Eso lo sabemos. No sé si vosotros lo sabéis en las buenas historias. Entonces, disculpa. Pues ella tiene que pasar muchas perrerías en la montaña, que es también el lugar donde ella se siente en casa, para poder, de alguna manera, traspasarse a sí misma y poder transformarse en algo nuevo. Sí. Como poder descubrir una parte nueva de sí misma, que con mucha suerte es lo que nos pasa cuando vamos a la montaña. Sí, es como una experiencia de cambio, de transformación, es como una oportunidad de vivir cosas muy intensas para sacar a la luz cosas que a lo mejor estás evitando y redescubrirte, ¿no? Es un poco esa historia, con muchos personajes muy interesantes, bueno, un personaje en concreto muy interesante y sobre todo con esa visión íntima. Esto es algo que tú querías destacar y querías experimentar en la escritura, ¿no? Salir un poco de ambientación y paisaje, que está muy bien, pero quedarte más en los procesos internos y en las emociones internas. Y esto también lo hace Lara en Instagram Alpino. O sea, Instagram Alpino, preséntanos la trama, aunque sea como premisa. Pues bueno, la historia, la novela narra la historia de dos alpinistas que son Ana y Emeterio, que sufren un accidente y caen en una grieta del glaciar. Y bueno, pues después son rescatados, pero él permanece inconsciente y ella ha sufrido un proceso de amnesia y ha perdido aproximadamente los últimos 10 años de memoria, pero a nivel general, pues de cuestiones de su vida, cuestiones relacionadas con la tecnología y sobre todo de las noticias relacionadas con la montaña.
Entonces, el médico que la atiende pues la interroga para ver la profundidad de esas lesiones y ella empieza a recordar que habló con alguien o algo en la grieta que resulta ser una inteligencia artificial. Pero como ella ha perdido la memoria, no entiende ese concepto de asistente virtual o inteligencia artificial y piensa pues que el médico la va a tomar por loca o que le ha dado un brote psicótico o algo. Entonces mide muy mucho cómo le va contando, pero el médico la ayuda y en cierto momento le pide que hable con su compañero, con Emmet, para contarle todas estas cosas. Y ella empieza a narrarle pues todo lo que va recordando gracias a lo que le dice el médico, lo que habla con la inteligencia artificial, que son diálogos muchas veces totalmente absurdos y rocambolescos que no tienen ni pies ni cabeza. Y muy divertidos, antes hablábamos del sentido del humor. Claro, de pero porque Lara. ella se ha quedado como en blanco Sí. y le novela a Emmet pues esta realidad que le sorprende tanto porque no entiende pues esta cuestión de la masificación de las cumbres, de la cola para subir al Everest, de la presencia de basuras, las botellas de oxígeno por allí tiradas y todo lo mezcla pues con cuestiones actuales, por ejemplo las botellas de oxígeno con la polémica de los tapones de las botellas, Sí. estos ahora que no se sueltan y que te espachurran la nariz. Y bueno, pues le va contando esta realidad perdida, preguntándose qué está pasando con la montaña y si esta es la montaña que ellos conocieron y si es la que quieren. La que quieren. Y realmente que si esto es lo que hay que conservar, que es al final el fondo de la novela. De sus experiencias personales, de esa profundidad de los personajes, volvemos de nuevo a tener una visión general sobre ese escenario que acoge ambas novelas, la montaña. También ocurre en Yo sé por qué te escondes aquí, el papel de la montaña como tal y la pregunta de cómo debe ser nuestra relación con ella, cómo comportarnos hacia ella, cómo conservarla, también está de alguna forma impregnada en tu novela. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí la montaña aparece como maestra, ¿no? Por eso creo que el respeto, como un respeto máximo hacia el entorno y como de alguna manera me viene como un ser muy grande que nos acoge, que nos muestra, que nos enseña, que nos trata con rigor también. Pero ahí yo creo que un máximo respeto a esa maestra que es la montaña. Entonces no la poseemos, sino que entramos a ella para atravesarnos. Ahí yo creo que acabas de dar con la palabra clave, no la poseemos. Puede ser que esta mercantilización que se está pues desarrollando en torno a la montaña, a las expediciones que se pagan y que se guían, a lo mejor sin mucha experiencia, por personas que... Puede ser que se esté enfocando precisamente desde una falta de respeto. No por nada, o sea, yo no quiero crear debate ni mucho menos, ¿de acuerdo? Simplemente quiero plantearme cuál debería ser nuestra actitud como seres humanos para poder gestionar ambas cosas de una forma sostenible y saludable, empezando para el propio entorno. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, yo me pregunto si a todas estas personas que pagan estos dinerales por subir a un 8000 o que les suban, si no pudieran tener una sola fotografía para luego subir a sus redes sociales, sí subirían. Porque a lo mejor es un afán de coleccionismo, pero no por decir, oye, pues yo he hecho los 14 8000 y qué esfuerzo me han costado y qué trayectoria de mi vida, sino, es que lo he hecho en 3 días y como no sé qué, y en chanclas, o sea, que parece que es como dar la nota. A mí me da la sensación, es decir, hemos vivido el primer hombre, la primera mujer, el primer ciego, el primer todo, o sea, que es el primer absurdo, va a llegar a ser, como llevándolo al extremo. Sí. Es lo que yo creo, y es verdad que yo pienso, yo he estado obsesionada por la cumbre del Mont Blanc, pues tú no eres la más indicada para decir esto. Bueno, pues hay un momento en el que hay que decir, oye, pues a lo mejor la puedes mirar desde otro sitio y no hace falta, porque además yo pienso, y cuando estás encima, ¿Qué pasa? O sea, es decir, cuando das el último paso para subir y el siguiente ya va a ser para bajar, sí, puede ser un momento muy emocionante y yo habré llorado en muchas cumbres, pero al final es algo que no posees, ¿no? Algo que vive, que te pasa en ese momento y que se queda ahí en un recuerdo, en un poquito de energía. Y debería ser eso, sin más. Y ¿No, ya, María? ¿no? Pero... ¿Tú qué opinas? A mí me parece un debate muy interesante y que me parece que tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora, que es cómo consumimos y para qué, desde dónde, ¿no? Creo que, volviendo al respeto,
también hay un respeto hacia de qué manera me acerco yo a la montaña. Tú estás hablando de que el momento de la cumbre, en comparación con toda la travesía que puede suponer llegar ahí, son unos segundos, ¿no? Y en realidad es toda la experiencia, o sea, no es solo el momentito de la foto, sino lo único que te llevas es la experiencia. Claro. Que aquí enlazas con ¿y qué es la vida? Pues es que al final no te llevas nada, solo te llevas lo que has vivido. Claro. Entonces, ni la foto, ni el no sé qué, a lo mejor no llegas a la cumbre y lo que te llevas es todo lo que te ha transformado. Es que a lo mejor no hace falta llegar a la cumbre. A lo mejor no hace falta para tener esa experiencia de transformación. O sea, simplemente... O sea, desde luego, si el objetivo es hacerse una foto, mal. Tiene que ser algo más. Y como maestra, la montaña nos puede enseñar eso. Creo que simplemente se trata de tener la actitud correcta y abrir las orejas, ¿no? Y pasa un poco también con eso, y con esto entramos también en la materia que nos da sentido en este programa, en los libros, en la escritura. Ocurre también un poco con la escritura, porque para las dos es también una especie de necesidad, como la montaña, ¿no, María? Bueno, yo creo que justamente hablábamos de esto con Lara, que tú hablabas sí, de cómo sigues sintiendo la escritura como una necesidad. Yo ahora estoy en un momento que vivo más la literatura como una necesidad, sí, de que me salva la vida de la misma manera que la montaña, ¿no? El leer. Leer. Bueno, pero leer también tiene un punto... O sea, por ejemplo, tu libro, yo sé que no es un libro, o te han comentado que no es un libro fácil de leer, que es un libro que tiene cierta complejidad en la trama, en los personajes. Es que el leer, la literatura, también puede ser un proceso de transformación y de salir de tu zona de confort, ¿no? Totalmente. Desde luego la novela no es fácil y en eso tiene mucha analogía con la escalada, y es que cuando escalas algo mucho más fácil de lo que tú eres capaz, pierdes el interés, sí, ¿no? Porque es que gusta el reto, ¿no? El probarte ahí, el ver hasta dónde llegas. Y esta novela, que alguna vez me han comentado, pues es difícil de leer. Sí, claro, y la montaña también, y por eso estás ahí. Y para eso estamos, para salir de la zona de confort, para transformarnos, para crecer, como le pasa también a Ana, el personaje de Lara, ¿no? En Instagram Alpino. Instagram Alpino, ¿qué título más bien buscado? Bueno, pues costó llegar al título. Yo no sé si a ti te pasó. No, a ti no debió pasarte porque tú la novela la tenías publicada, ¿verdad? Y luego ya o sea, que tu título ya lo defendías con todo el carácter y con toda la historia detrás. Pero la idea inicial que yo tenía de título era un poquito diferente, y aquí pues entran factores también pues comerciales, ¿no? Ya. Que es un título que vaya a resultar y luego que funcione, por lo visto, en los motores de búsqueda en internet, que aquí hay un montón de factores que como escritor se te escapan, que afortunadamente viene alguien y te los explica. Pero bueno, dimos vueltas igual que a Montañas Probables y al final salió. Salió. También es verdad que el equipo de Desnivel que defiende estos libros es maravilloso, y hace un trabajo maravilloso. Vamos a dar un aplauso a Desnivel. Sobre todo también porque, bueno, pues nos ha facilitado el poder que podáis contar ahora con ejemplares para poder firmar cuando terminemos el programa, entre todos los que habéis venido a compartir este tiempito con nosotros, y también porque, bueno, pues en este caso vosotras habéis cedido vuestros propios ejemplares para sortear ahora entre el público. Entonces, vamos a proceder, si os parece, al sorteo. ¿Qué os parece? Muy bien. Perfecto. Bien, para este momento necesito una mano inocente, que yo ya pedía en nuestro primer programa, y que coincide que tenemos una, mira. Mira lo que está haciendo con la manita así. ¿Tú eres una mano inocente? ¿Sí? Tú eres June. Eres June, tú ven aquí conmigo un momento. ¿Quieres? ¿Sí? Di hola. Hola. Tú eres la niña de María. Mamá. De mamá. ¿Y tú también escalas? Sí. ¿En serio? ¿Qué has escalado hasta ahora? Pues mamá, ¿qué escalado? Pues a ver, el último día donde estuvimos escalando, en La Pedriza has escalado mucho. ¿Tú vas a ser una gran escaladora? Tienes cara de lista, o sea que seguro que lo consigues. Escucha, enséñame las manitas, a ver. ¿Son inocentes? ¿Sí? Mira, aquí tenemos la sopera de la sopa de letras, ¿vale? Como ves, no hay muchos numeritos, pero son importantes. Entonces, yo lo que te voy a pedir es que al redoble de tambor que nos va a poner Óscar, nuestro técnico, tú vas a elegir un numerito, ¿vale? Y ese numerito se va a llevar, ¿cuál de los dos libros primero? Ay, no tenemos aquí el tuyo, sí, espera. Mira, este es el libro de mamá, ¿verdad? Sí. Yo sé por qué te escondes aquí. Vamos a sortear este libro y luego vamos a coger otro papelito para sortear Instagram Alpino de Lara. ¿Te parece bien?
Así que, ¿cuál quieres primero? ¿Cuál cogemos primero? Mamá. Mamá, siempre. Vale, pues redoble de tambor, muy atento el público con sus papelitos. Redoble de tambor, ahí, vamos a remover. Coge un papelito. A ver, uno solo. Bueno, ya ha salido 2. Bueno, pues mira estos 2. Ya tenemos los 2. Uno se ha caído. A ver, vamos a decir los números que son. Ábrelos. June, a ver. Así, tiene la rayita debajo. ¿Qué número es? El 6. El 6, por favor. ¿Quién tiene el 6? Un aplauso. Como seguramente no tengas el libro ni te lo hayas leído, te ha correspondido un ejemplar. ¿Eh? ¿El qué? ¿Perdona? Gracias a ti, luego hacemos un cambio si no. Vale, fenomenal. Y muy bien, June. ¿Y el otro número cuál es? A ver, redoble de tambor, que suene. 5. ¡El 5! ¿De quién es? También a ti. Oye, June, seguro que es mano inocente. No has hecho trampas, te ha tocado a ti. O sea, en serio. No sé si sacamos otro número para tu. Sí, porque es que coincide que es el compañero de cordada de María. Entonces, saca otro número más, ¿vale? Venga. ¿Quieres redoble? Mira ahí. ¡Chan! A ver. El 1. ¡Ah! Carmen, que ha venido de público, yo la acabo de conocer, que lo sepáis. Un aplauso para ella. Sí, efectivamente es el 1. Ay, gracias. Pues entonces lo que tiene sentido es que te llevas este libro. Muchas gracias, Carmen. A ti. Vale, fenomenal. Pues un aplauso para June también. ¡Hala, vete a tu sitio, corre! Gracias, June. Y ay, ves qué bien lo ha hecho. Es que de verdad, qué maja es. Pues no esperaba yo que viniera, te lo agradezco, porque siempre nos faltan manos inocentes. Siempre viene bien. En general. En la vida siempre faltan manos inocentes. No las pierdas nunca, June. Y nada, y hasta aquí se nos ha ido el tiempo definitivamente de esta pequeña charla. Pero yo espero que vendáis muchísimos libros, que vaya fenomenal mañana a la Feria del Libro. Muchas gracias. Sí, Lara. ¿Estáis ya proyectando alguna otra novela, María? Yo de momento no. Dedicada a otros líos en la vida, vale, pero a escalar siempre que puedo. Vale, y tú sí estarás ya pensando en la siguiente, ¿no? Yo estoy intentando respirar un poco después de esta, pero sí, alguna idea tengo ya por ahí. Sí, alguna cosa se está cociendo, ¿no? Sí. Bueno, pues iba a deciros que nos vemos en Las Rocas, pero yo no creo que esté allí, ¿de acuerdo? O sea, yo adquiero otros riesgos y otros deportes de aventura, pero os admiro muchísimo que lo sepáis como escaladoras y como escritoras. Gracias por haber venido. Gracias por mantener viva la radio, Gemma, que es una maravilla. Muchísimas gracias por tener este programa. Vamos a ver si conseguimos hacerlo llegar arriba todo lo posible, aunque luego baje, ¿no? De eso se trata el proceso. Gracias, chicas. Ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a ondapedriza@manzanareselreal.es. Programa Sopa de Letras. Apúntalo bien. ondapedriza@manzanareselreal.es.
Pues sí, ahí está sonando una sintonía muy animada porque continuamos nuestra sopa de letra de hoy y lo hacemos como os prometía con un microespacio que inauguramos que se titula Perfiles. Y para llevarlo a cabo recibimos con un fuerte aplauso a Maya Marcos, compañera del programa. Adelante, Maya. Que os tengo que decir, hola Maya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿que se te escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? Sí, bienvenida. Sí, vale. Dejamos esa música de fondo que nos alegra y tengo que deciros, esto es un momento importante en la vida de este programa y en la vida de Maya Marcos, que lo sepáis, porque es su debut en radio. Sí. Ay, me hace mucha ilusión porque cuando estés capitaneando programas a nivel internacional en alguna gran cadena de televisión o radio, siempre recordarás Sopa de Letras, ¿a que sí? Siempre. Bueno, pues cuéntanos, en Perfiles siempre vamos a intentar presentar algún perfil significativo en el tema del programa, ¿verdad? Y hoy, ¿a quién nos propones? Pues hoy os traigo a Reinhold Andreas Messner, Ajá. que es un alpinista italiano de 80 años. Y mira, es perfecto para este programa porque es considerado por muchos el mejor escalador de todos los tiempos. El mejor escalador de todos los tiempos. Pero es que además también destaca por su faceta como escritor y por como conferenciante. O sea, que junta las dos cosas que estamos cocinando aquí en nuestra Sí, sopa o sea, de hoy. Es alpinista, es escalador y es conferenciante. Vamos, perfecto para el programa. Y entonces, como alpinista, ¿qué hazañas destacaríamos en su trayectoria? Pues mira, te voy a contar algunas. La primera es que ha sido la primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros. O sea, los 14.8000 es uno de los primeros, el primero. Bien. Luego, en 1980 fue la primera persona en subir el Everest solo y sin oxígeno. Madre mía. También las 14 cumbres las hizo sin oxígeno. Es por lo que él destaca. ¿Pero no respira este hombre o qué? Él hace así, se sube, se tapa la nariz y sube así en la 8.000 metros. piscina, ¿no? Algo así. Madre mía, qué difícil, ¿no? Y además 2 años antes también la había subido con un compañero y pues dijo, pues 2 años después pues lo hago solo. Él solo. Qué barbaridad. ¿Y qué más hizo? Pues mira, también consiguió escalar la vertiente Rupal, que es la pared vertical más grande del planeta, que tiene 4.500 metros y está en la montaña Nanga Parbat en Pakistán. Seguramente la mayoría de personas que estén escuchando este programa, que tengáis relación con la escalada, todo esto lo sabéis, pero hay muchos que no lo sabemos y es realmente sorprendente, dijo la locutora, ¿no? Es muy sorprendente. Y no solo eso, sino es que además también ha atravesado la Artántida sin ningún tipo de ayuda. Vale. Es lo que él destaca, él solo. Él solo, consigo mismo. Y eso dentro del alpinismo, pero fuera también es una figura, bueno, importante y también tiene su controversia, tengo entendido. ¿Qué cosas ha hecho fuera del alpinismo o hace? Pues mira, a mí eso también me ha sorprendido, Gemma, porque este vínculo que él tiene con la montaña pues también le ha llevado a ser un referente en términos pues, de compromiso político, social y también medioambiental. De hecho, mira, no sé si sabías que a principios de los 2000 llegó a ser miembro en el Parlamento Europeo del Partido Verde en Italia. Ajá, es de ahí él. Sí, él es del norte de Italia. Vale. Luego también creó la Fundación Messner para la Montaña, en la que apoya a pueblos pues, de la zona del Himalaya, de los Andes, mediante proyectos escolares, porque él además es profesor también. Ajá. De matemática. Ah, ¿en serio? Ah, qué bueno. Lo fue. Sí. Y del norte de Italia, de donde él es, ha creado hasta un total de 6 museos de la montaña, donde el tema es el hombre y la montaña. O sea, que se compromete y es activo. No solamente sube sin respirar, sino que hace cosas y comprometidas. Y tengo entendido además que bueno, crea cierta controversia porque es un tipo que tiene un carácter fuerte y habla de una forma muy contundente, ¿no? Y sí, ya se le ve que es ambicioso. Sí, bueno, pero quizá ambicioso y que tiene un carácter fuerte, ¿no? Sí, y ese carácter yo creo que es lo que se ve en sus libros y es lo que le ha llevado a escribir tantos libros, porque entre montaña y política le ha dado tiempo también a escribir no 1, ni 2, ni 3, de una cifra. Muy exagerada, pero yo soy muy exagerada. Venga, dila. 130.000, no hombre. No tanto, no. 20. Más. ¿Más? Mira, en 2006, que son los datos más los que están comprobados, tenía 63 títulos, pero ahora se estima que tiene en torno a 80. 80 títulos. 80 títulos. Coincide con su edad. Y el último lo ha sacado hace poquito, ¿verdad?
El último hace poco, pero bueno, de ese todavía no te voy a hablar. ¿Por qué? Háblame ya. No, para el final. Uy, qué mal. Esto en radio no, ¿eh? O sea, esto... No, es el último libro, mira, se llama Mi vida contra el viento. Sí. Que lo ha publicado este último año con el motivo de su 80 cumpleaños. El número 80, pues este libro. Este libro, además, parece que nos está patrocinando, pero no, lo podéis encontrar en Desnivel también. Este libro es un libro muy interesante. Un tipo que dice cosas muy interesantes en todos esos 80 libros, ¿no? Pues sí, en sus primeros libros, como La conquista del inútil o En los límites de lo posible, pues como hablábamos, que destacan por ese estilo directo, honesto que él tiene, pues tiene muchas frases que inspiran. Y yo te voy a leer algunas a ver si nos inspiran también. Venga, a ver. Pues mira, una que a mí es, yo creo que la que más me ha gustado: la cumbre no es el objetivo final, solo es el punto medio del camino. Al punto de medio del camino, porque tienes que empezar a bajar luego. Claro, que mucha gente se pone con el objetivo llegar a la cumbre, pero llegas y tienes que hacer todo otra vez para abajo. Bueno, al final es que es un poco de sentido común, si antes lo estábamos diciendo. Por ejemplo, este proyecto pues tendrá su camino hacia arriba y luego tendrá su camino hacia abajo. Esto es una cosa interesante que podíamos haber hablado también durante nuestra charla común, ¿verdad, chicas? Cómo la montaña, la escalada, también nos prepara para vivir periodos de la vida completamente naturales y normales, como es subir y bajar. Es que no es para tanto. ¿Qué más frases? Pues mira, esta. Si quieres alcanzar la cumbre, primero tienes que estar dispuesto a afrontar el abismo. También tiene esa doble lectura, ¿no? Lo que hablábamos antes, al final pues tiene un riesgo el subir las montañas, ¿no? Pero sin riesgo no mola. Claro. Sin riesgo la vida es un poco, ¿no? Tiene que tener ese punto de aventura también. ¿Y cuál más? Vaya. Y esta última frase, que es de este último libro que ha sacado el año pasado, que es: ya se trate de una pared de roca o de una cumbre, si quieres escalarla o coronarla, tienes que vencer la resistencia. Un poco también. Al hilo Todo al hilo de todo, de verdad, qué profundos estamos, madre mía. Pues bueno, un personaje muy interesante. Sí. Hay otra frase que has anotado aquí y que la vamos a poner como conclusión de este pequeño microespacio que has defendido estupendamente y que dice: las cosas maravillosas son las que haces en la vida, no las que posees, que es un poco lo que hablábamos también antes. En relación con los selfies, y las redes sociales, pues mira. La vida es impermanencia, amiga, es así. Pues Maya Marcos, muchísimas gracias por haber compartido tu debut profesional. Un aplauso para ella. Gracias, Maya. A ti. Y ahora, ahí está sonando. Vamos a poner la música... Bueno, deja esta música, si no, déjalo. Está bien. Esta es una música que nos inspira para el siguiente bloque con el que vamos a cerrar nuestra sopa de letras. Y es que en este programa nos gusta hacer cosas en vivo, cosas en directo y que la literatura, bueno, pues cobre vida, ¿no? Así que vamos a llevar a cabo la dramatización de un relato sobre la montaña, con ayuda de pues el director del grupo de teatro El Imperdible y también con uno de los miembros del grupo de teatro de aquí de Manzanares el Real. Vamos a darles un aplauso mientras ellos van al atril, a los dos. Y ahora les vamos a presentar, pero antes quiero que le demos voz, por favor, Maya, si no te importa, con el micrófono, al autor del relato, que ha tenido la amabilidad de venir en persona y que es Javier Urbón. Hola, Javier. Hola, muy buenas tardes. Esto es un placer para nosotros que estés aquí compartiendo este tiempo. Para mí es un placer también estar en este programa, que de verdad que lo estoy pasando fenomenal y lo hacéis muy, muy bien. Qué bien, cuánto me alegro. Es que yo quería tener ocasión de dramatizar este relato que tú propones, porque, a ver, Javier no ha publicado ningún libro, ¿verdad, Javier? No. Como tal, no. Es una simple afición de escribir
lo tengo un poco abandonado bastante, pero es una simple afición para, bueno, pues trasladar mis experiencias y sensaciones que tengo en la montaña, claro, pues de una forma escrita y que permanezcan allí. Pero es que a mí me interesaba precisamente porque tú dices que es una simple y no es una simple. Hay que animar a la gente a escribir. Escribir es una forma de expresar cosas muy interesantes y compartirlas. Y si encima tienes experiencia en montaña y puedes emocionar a otros con esas vivencias a través de la escritura, pues también tiene su sentido, ¿no? Hombre, sí, es muy bueno poder transmitir las experiencias que tenemos en las montañas, que al final estás solamente con 2, 3 compañeros y pasan cosas muy interesantes y son experiencias que te hacen sentir muy vivo. Muy emocionantes. Y yo creo que es fundamental poderlo transmitir también de forma escrita. Claro que sí. Pues vamos a interpretar un relato que tienes en tu blog publicado que se llama Tengo frío. Esto es de una expedición, resúmenos muy rápidamente. Bueno, el relato surgió por una experiencia que tuve en el Alpamayo hace unos 20 años, en el que sufrí una hipotermia. Nunca me había sucedido, en aquella ocasión me sucedió. Y llegando a la cima del Alpamayo, pues tuvimos que estar esperando un rato largo, era de noche, y con el frío intenso que hacía allí y básicamente que me equivoqué con la ropa que tenía que llevar, pues resulta que me quedé pajarito. Y de eso habla este relato. Sí, me puse una ropa, pues me puse una chaqueta de windstopper que no transpiraba mucho encima y luego encima la chaqueta de Gore-Tex. Y muy malamente. Y entonces muy malamente, Javier. El sudor pues se quedó dentro de mi cuerpo y con el frío que hacía pues básicamente se me congelaba la ropa dentro del cuerpo. Vamos a ver cómo se escucha esa experiencia ahora en las voces Gracias, Javier, y gracias por lo que haces en el Festival de la Pedriza, que no tenemos tiempo de contarlo, ya vendrás un día a contarnos. Gracias en las voces, decía, de Félix Espinosa, que es el director del Imperdible. Gracias, Félix, por venir. Hola. Hola, buenas. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, qué programa, de verdad, y gracias. No, tú más. Gracias, ya digo yo. Han venido desde Miraflores, él y Cristina, y vas a poner la voz al relato. Y Soraya va a ayudarnos a ambientarlo también. Tú perteneces al grupo de teatro de los lunes, ¿no? De aquí, de los lunes del ayuntamiento. Sí. Sí, que tenéis ahora una función en la semana que viene. La semana que viene, efectivamente. El sábado que viene, no sé si se le está escuchando bien a Soraya. Sí, a ver. Hola. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ahora, mucho mejor. Ahora. Eso quería decir, el próximo sábado a las 6:30 es, aquí en el rodaje. Ay, sí. ¿Qué te pasa? ¿Que estás nerviosa? No, que va, esto está chupado. Que lo vais a hacer muy bien, ya verás, que va a ser, sí, eso, va a ser muy eso guay. Seguro, eso segurísimo. Pues muchas gracias también por tu granito de arena en la dramatización de este relato, y si os parece, pues vamos a ello, ¿sí? Gracias a ti, de verdad que sí. Venga, un placer, vamos allá. Todo está frío, muy frío, demasiado frío. Hace horas que hemos salido del campo 1, a 5.300 metros de altura, y el frío nos muerde con rabia. La noche es cristalina y serena. Cada golpe de piolet salen despedidas cientos de partículas blancas que se adhieren a nuestra ropa, dejando sobre ellas una capa helada cada vez más espesa. Los guantes se han quedado acartonados. Parece imposible que dentro de ellos mis dedos aún puedan conservar el calor necesario para que no se paralicen. La humedad de mi vaho se congela en el mismo instante en el que traspasa la frontera de mi boca y aumenta aún más la capa helada que me rodea. Todo está frío, muy frío, demasiado frío. Lucho por no dejar escapar el calor que me está robando este frío atroz. Muevo los dedos de los pies cuando siento que ya no lo siento. Siento que el frío se desliza traicioneramente por mi espalda, luchando centímetro a centímetro contra mi piel, húmeda y cálida.
Sé que es una cuestión de tiempo. La lucha contra este frío hiriente la tengo perdida si no me doy más prisa que él. No me paro. Continúo tiznando mi ropa de blanco a cada golpe de violet. Avanzo golpe a golpe mientras la altura ganada me recibe con un frío aún más punzante e intenso. Todo está frío, muy frío, demasiado frío. Mis violets se niegan a avanzar. Tardo un instante en averiguar el porqué. Ya no hay nada más que escalar. Estamos arriba, en lo más alto, y somos recibidos por un viento glacial en mitad de la madrugada que nos sacude con saña. No hay tiempo de abrazos, ni de alegrías, ni de emociones. Tengo que bajar antes de que este maldito frío me robe el poco calor que me queda. Me abalanzo en la oscuridad de la noche hacia la seguridad de las tiendas. Mi saco me espera ansioso para recibirme con calidez y ternura. Todo está frío, muy frío, demasiado frío. Pues ahí estaba Félix Espinosa, Soraya, muchísimas gracias a los dos por esta interpretación, un aplauso muy grande, ¿no? Gracias a vosotros. Soraya Aparicio, que no me salía el apellido. Esperamos ahí un poquito porque ya con esto pues nos vamos por hoy. Nos vamos por hoy, llegamos a nuestro segundo Sopa de Letras. Al final este es un momento triste, pero a la vez es bonito haberlo compartido. Eso es, y damos muchos aplausos para agradecer a todas las personas que han contribuido al programa de hoy, empezando, bueno, pues por Fer y Rebeca desde el Ayuntamiento de Manzanares el Real. Gracias también a la Biblioteca Concha Méndez, a Maya Marcos, que ha participado en la redacción de ese microespacio y también como auxiliar de producción del evento como tal. Gracias a Adrián Stoica en la foto fija y a nuestros técnicos Geray Pérez, Miguel Ángel Cerrada y a Óscar Arias. Un aplauso muy grande porque hoy ha estado a los mandos del control de grabación en directo. Gracias, Óscar. Y nada, que nos escuchamos y nos vemos de nuevo en la próxima Sopa de Letras aquí en Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares el Real. Un beso muy grande de esta que os habló, Gemma Moreno. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Why don't you fill my heart with song and let me sing forevermore? You are all I long for, all I worship and adore. In other words, keep it true. In other words, I love you.